Sean bienvenidos al Diplomado de Emergencias Médicas. Este día hablaremos de las emergencias en psiquiatría. Soy la doctora Patricia Bernadette Morales, psiquiatra. Brevemente les comento mi currículum, graduada de la Universidad de El Salvador, posgrado en psiquiatría en el Hospital Dr. José Molina Martínez y la Universidad de El Salvador. Tengo diplomados en lo que es la prevención y manejo del abuso, también un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria, en programación neurolingüística, fundadora del Centro Plenitud, así como colaboradora con algunas instituciones. Es un agrado para mí poder hablar este día sobre lo que es el delirio. Como sabemos, a lo largo del tiempo, se le ha conocido por diversos nombres, como falla cerebral aguda, también como síndrome cerebral orgánico agudo, síndrome confusional o psicosis postquirúrgica. Uno de cada 5 pacientes hospitalizados tienen delirio y va a variar de acuerdo a la complejidad de los pacientes atendidos, ya sea en la sala de hospitalización, que es alrededor del 10%, y puede llegar a cifras mayores hasta del 80% en UCI o cuidados paliativos. Tenemos que la prevalencia del delirio aumenta con la edad del paciente y con la severidad médica que padece, siendo más alta entre las personas de edad avanzada que están hospitalizadas. Bueno, el delirium, ya como un término médico, a veces se denominaba también como estado confusional agudo o encefalopatía tóxico-metabólica. Pero, ¿qué es lo que va a caracterizar al delirio? Es un síndrome caracterizado por un cambio agudo de la atención, la conciencia y la cognición. Y esto, veamos bien, es causado estos cambios por la condición médica que no puede explicarse mejor por otro trastorno neurocognitivo preexistente. Es así que es un trastorno que se va a situar en una frontera entre lo que es la psiquiatría y el resto de especialidades médicas, puesto que puede aparecer en el curso de diversas patologías. Bueno, los factores relacionados con el delirium pueden dividirse en predisponentes basales y precipitantes. Los basales van a ser los antecedentes clínicos que aumentan la vulnerabilidad, resultando en un deterioro cognitivo y demencia, además de déficits sensoriales concomitantes. A continuación, una tabla donde vamos a hablar de aquellos factores para el desarrollo del delirio. Tenemos aquí los predisponentes y los precipitantes. Bueno, esto muy a grosso modo lo voy a explicar porque lo importante de esta charla va a ser el manejo en el área de psiquiatría con apoyo de otras áreas médicas. Bueno, en las características demográficas como factores predisponentes tenemos hombres mayores de 65 años, del sexo masculino. Este paciente pues tome fármacos por múltiples agentes psicotrópicos, que tenga una polimedicación y que también tenga abuso del alcohol. Es a tomarlo muy en cuenta dentro de la historia clínica y que tenga previamente algún estado cognitivo de demencia o deterioro cognitivo. También algo que tomar en cuenta es historia previa de delirio. Bueno, dentro de los factores precipitantes, puedo tener si el paciente ha estado usando benzodiazepinas, anticolinérgicos, que vamos a ver más adelante cuáles son las causales. Los anticonvulsivantes están considerados la L-Dopa. Aquí mencionan otros medicamentos como los analgésicos, los antiinflamatorios, y traigo una tabla para que solo la veamos a grosso modo, donde mencionan específicamente estos fármacos. Cuando nosotros estamos haciendo una entrevista clínica, es importante que hablemos si este paciente está con deprivación de drogas o fármacos o alcohol, porque cuando entran en delirio, llegan por alguna situación de emergencia, puede contribuir esto al desarrollo de que se le presente esta complicación. También que esta persona tenga enfermedades neurológicas primarias
que lo ocasiona como un factor precipitante, como el accidente cerebrovascular, la hemorragia intracraneal, meningitis o encefalitis. Siempre continuando con los factores predisponentes, trastornos del ánimo, como la depresión, la ansiedad, y la comorbilidad de enfermedades graves o terminales. El trastorno metabólico, a tomarlo muy en cuenta, como un accidente cerebrovascular previo que ya mencioné, enfermedades neurológicas, fractura o trauma, VIH. En el estado funcional, perdón, aquí hay que tomar muy en cuenta si esta persona ya tenía un déficit funcional y una inmovilidad, que va a ser un factor predisponente fuerte. También esta deprivación sensorial, donde hay déficits visuales o auditivos, es un factor predisponente. Y como aquí mencionamos la deshidratación y la desnutrición. Bueno, entre los precipitantes tenemos las infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedades severas como fiebre, hipoxia, dolor, desnutrición, alteraciones metabólicas. En este factor precipitante viene a la cabeza un caso que tuvimos hace años en el hospital psiquiátrico, donde una paciente, esto lo vamos a ver también en un caso clínico más adelante, donde nunca había tenido un problema mental o había tenido una situación emocional de su ciclo de vida como problemas fuertes. Tenía el antecedente que 2 semanas previas se le había diagnosticado con diabetes y se le habían dado glibenclamida. Sucede que la paciente la llegan en la noche porque ese día por la mañana empezó con cambios conductuales, desorientación, inquietud, hablando incoherencias. Consultó a la unidad de salud y la mandaron al hospital psiquiátrico porque era un problema mental, según la referencia. Se le tomó inmediatamente a la paciente entre sus signos vitales, un hemoglucotest y salió con glucosa de 26. Entonces, pues ahí, obviamente, pues uno hace el análisis del paciente, no tenía antecedentes previos o una evolución insidiosa de alteraciones conductuales, sino que fue de forma súbita, aguda, y ya se le hizo la corrección. Lastimosamente, pues en la unidad de salud no contaba con un hemoglucotest para poder haber hecho el diagnóstico ahí sin necesidad de mandar al hospital, pero solo para hacerle mención la importancia de tener estos factores en cuenta. Bueno, la cirugía, como sabemos acá, que lo habrán visto mucho en el hospital, postquirúrgico que puede presentar cuadros de delirio. Y los ambientes, un ingreso a terapia intensiva, las restricciones físicas que se le colocan a los pacientes para protección de ellos cuando están un poco inquietos, la sonda vesical, y algo a tomar muy en cuenta, el estrés emocional, el miedo que tiene este paciente en su mente de lo que estará pasando. Algunos se imaginan lo peor, otros se sienten muy asustados. Entonces, este estrés emocional es a tomarlo en cuenta. Y si este paciente pues, va a presentar trastornos del sueño, obviamente por el ingreso o por las mismas alteraciones que se están dando. Aquí en este cuadro les traigo de una forma muy breve para que solo demos una mirada rápida, porque les quedará a ustedes esta presentación de los fármacos que nos pueden llegar a ocasionar un problema de delirio. En forma muy general, pues tenemos aquí los hipnóticos, como los barbitúricos, las benzodiazepinas de vida media larga, los narcóticos, veamos acá la mepridina, la morfina. También tenemos los medicamentos con efectos anticolinérgicos, como los antihistamínicos. Tenemos aquí la difenhidramina, muy utilizada, la hidroxicina, que a veces también se puede utilizar para problemas de sueño, para inducir el sueño. Los antiespasmódicos, muy utilizados. Y aquí también tenemos los tricíclicos, que son los antidepresivos, que ya muy poco se utilizan. Y si se utiliza en dosis muy bajas, de preferencia los neurólogos todavía lo utilizan, los psiquiatras, pero en psiquiatría ya es muy poco el uso. Tenemos acá pues los antiarrítmicos a tomar en cuenta, fármacos cardiovasculares, que pueden ser la digoxina, como ustedes saben, del uso tan cuidadoso que hay que hacer con ella, la amiodarona, el propanolol, la metildopa. Y tenemos también aquí antibióticos como las cefalosporinas, los aminoglucósidos, las sulfamidas.
broncodilatadores a tomar en cuenta, y una miscelánea que aquí habla de los AINES, los anticonvulsivantes, la amantadina. Dentro de esta miscelánea, pues es de traer los esteroides. En experiencias previas que ya hemos tenido casos clínicos donde habíamos tenido pacientes que presentaron psicosis, pues uso de esteroides, que se tuvo un caso en discusión, cómo fue la evolución de este paciente que se le dieron dosis altas de esteroides por 7 días, por una enfermedad manejada en el Hospital Rosales. Eso mencionó hace años, llegó al hospital psiquiátrico por un cuadro de psicosis, pero inició con síntomas delirantes y ya después fue progresando. Por eso él siempre traer en cuenta lo que les mencionaba. Y aquí miren los antidiabéticos orales como la insulina del caso que les exponía al inicio. Bueno, también tenemos aquí las sustancias volátiles como la gasolina, la pintura, lo importante, los insecticidas, los organofosforados, lo cual pues obviamente es importante mencionarlo cuando entrevistamos al paciente. Y aquí, aquí tenemos las otras causas. Esta solo lo traía para que siempre nos pueda ayudar en lo que son el diagnóstico y buscarla. Aquí menciona mucho la deficiencia de vitamina, la alcalosis o acidosis. Bueno, siguiente. Tenemos acá que dentro de la semiología del delirio se va a caracterizar por una alteración aguda o subaguda de la conciencia y la atención. Eso es lo primero que tenemos que ir poniendo con el paciente como un factor que tenemos que tomar en cuenta. Va a haber también un deterioro de otros dominios como es la función cognitiva. El paciente va a tener dificultades como con sus pensamientos para expresarse, por la forma como él va analizando cuando nosotros lo estamos entrevistando. Su característica principal va a ser la tendencia del cuadro a las fluctuaciones a lo largo del día. O sea, el delirio puede tener fluctuaciones a lo largo del día, pudiendo oscilar desde un fallo mínimo hasta un estupor. Bueno, el trastorno suele agravarse por la noche y por las primeras horas de la mañana, y a veces solo se va a presentar muchas veces el delirio por las noches. La presentación nocturna puede explicarse por la menor estimulación sensorial. Es cuando en la entrega de turnos nosotros entregamos al paciente y decimos, mire, en la noche y en la madrugada estuvo inquieto, estuvo desesperado, estuvo hablando incoherencias, pero durante el día el paciente se mantiene tranquilo. Entonces, como que la historia no va mucho. Pero esto es lo que podrían mencionarse, es esta situación de que suele agravarse durante la noche. Bueno, siguiendo con la semiología, la atención se ve alterada, como dijimos, con una incapacidad de dirigir, focalizar y sostener o cambiar la misma. Esto lo tenemos que tener cuando el paciente está ingresado o que lo han traído la familia. Es muy importante cómo preguntar esta característica y cómo se va deteriorando lentamente, porque como mencionamos puede ser de inicio agudo o subagudo. Van a tener sus trastornos de la memoria que van a estar acompañados de la desorientación, mientras que el pensamiento suele ser incoherente y desorganizado. Ya tenemos esto ya como factores a tomar en cuenta para el diagnóstico. Las alteraciones de la percepción son frecuentes y en casos graves hay presencia de alucinaciones, aunque estas últimas no son necesarias para diagnosticar el delirio. O sea, aquí donde les menciono que en la fisiopatología del delirio no necesariamente voy a tener que tener siempre alucinaciones, permítame, o sea, no siempre van a estar presentes las alucinaciones para poder decir, y si están presentes ya estamos en un delirio grave. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología del delirio? Bueno, se debe a múltiples mecanismos, pero al final común parece consistir en un déficit colinérgico combinado con hiperactividad del sistema dopaminérgico. Y ante esto se han propuesto múltiples hipótesis. En estas múltiples hipótesis no me voy a detener mucho, pero sí se las traigo aquí a mención, que está la hipótesis del estrés psicofisiopatológico,
donde menciona que hay alteraciones del eje límbico hipotalámico pituitario adrenal. Tenemos la hipótesis de la señalización celular, donde hay alteraciones en la traducción intraneuronal de las señales, de la síntesis de liberación de neurotransmisores. La hipótesis del ciclo sueño-vigilia, ¿verdad? Donde hay secreción hay alteraciones en la secreción de la melatonina, lo que va a alterar los disturbios en el ciclo del dormir y despertar. Y la hipótesis genética, donde menciona que hay personas que pueden tener una predisposición genética a lo que es el delirium, porque hay alteraciones en los genes de las apolipoproteínas y de la señalización dopaminérgica. Así muy brevemente. Bueno, la clasificación del delirio. Bueno, vamos a tener dentro de la clasificación el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. Más adelante, aquí en la siguiente diapositiva, les voy a poner cómo se lo vamos a clasificar. Acá, perdón, en esta tabla. Esta tabla es muy útil porque aquí no menciona el mixto, ¿verdad? Pero aquí tenemos cuáles son las características del hiperactivo. En el hiperactivo vamos a verlo hiperalerta y agitado. Bueno, los síntomas pueden haber alucinaciones, delirios y agitación psicomotriz. Las causas comúnmente se deben a síndrome de abstinencia o uso de esteroides, como les mencionaba al inicio. Y dentro de la fisiopatología, metabolismo cerebral elevado o normal, un electrocefalograma puede encontrarlo normal o rápido y hay disminución de la actividad GABAergica. En el hipoactivo tenemos hipoalerta, hay letargia, el paciente lo podemos encontrar somnoliento, decaído y bradixítico. Aquí pongamos mucha atención porque el delirio hipoactivo es el que más cuesta diagnosticar y es el que se nos pasa a muchos clínicos, y estos son factores a tomar muy en cuenta. Las causas: encefalopatías metabólicas, intoxicación por benzodiazepinas, deshidratación. Fisiopatología, también hay una disminución del metabolismo cerebral, electrocefalograma con el lentecimiento difuso, y se menciona que hay una sobreestimulación del sistema GABA. En cambio, en la otra, como es el hiperactivo, hay una disminución. Aquí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En el diagnóstico, bueno, muy brevemente vamos a hacer la revisión de la historia clínica. Ya hablamos de los factores predisponentes y precipitantes. La revisión de la medicación, los fármacos de inicio o el cese reciente. Los cambios usuales también de las dosis. Hay que indagar específicamente el uso de fármacos psicotrópicos, opioides y esteroides. Al examen físico tenemos que evaluar la presencia de infección, el evento neurológico, un estatus epiléptico y también la valoración del dolor. Esto es básico, importantísimo. Bueno, aquí tenemos, como ustedes saben, obviamente pues van a mandar la serie de exámenes de laboratorio auxiliares, como es el hemograma, la bioquímica, la función tiroidea, los sedimentos toxicológicos, gases arteriales. Va a haber necesidad de mandar radiografía de tórax, electrocardiograma, electrocefalograma. Estos es el electrocefalograma si ustedes consideran que es necesario de acuerdo a la clínica. Dentro de los exámenes adicionales, según la indicación, podríamos mandar, si fuera necesario, cultivos de sangre y orina, concentraciones de vitamina B12, ácido fólico, y si fuera necesario, pues la punción lumbar, porque esto no es que esté indicado como de entrada, sino de acuerdo al análisis clínico, y si ameritara una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Bueno, este cuadro que les traigo es el método de evaluación de la confusión, el CAN, y esta tabla nos puede ayudar mucho para poder hacer el diagnóstico. Veamos aquí, para que se cumpla esta tabla de poder cómo hacer el diagnóstico, el delirio, perdón, es necesario, veamos el primero, cambio agudo o curso fluctuante del estado mental.
Entonces uno se hace la pregunta, ¿existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental del paciente respecto a su estado basal? La conducta normal es fluctuante en el día, alterna con periodos normales estos estados de confusión o de severidad variable. Este es el primer ítem, criterio a tomar en cuenta. Entonces, y viene este segundo criterio. Hay desatención, presenta el paciente dificultades para fijar la atención. Por ejemplo, se distrae fácilmente, siendo difícil mantener una conversación. Las preguntas deben repetirse, perseverancia en la respuesta previa, contesta una por otra o tiene dificultades para saber qué estaba hablando. Aquí tenemos ya dos criterios. Entonces, una vez para poder hacer este diagnóstico tiene que cumplirse el criterio 1 y el 2 y estar por lo menos uno de estos otros dos, o si está estos dos más este, ya cumple el criterio. Si está estos dos más esto, ya cumple el criterio. Veamos en este pensamiento desorganizado. Presenta el paciente un discurso desorganizado e incoherente con una conversación irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios en el tema de forma impredecible, y la alteración del nivel de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia tiene el paciente? Si está alerta, si está vigilante, si está hiperalerta, si está letárgico. Entonces, esta escala del método de evaluación de la confusión CAN es de mucha utilidad. Bueno, esto solo para que lo veamos, son los criterios para el diagnóstico según el DSM-5 sobre el delirio, y ya lo vimos en las otras diapositivas, pero se los traje solo para que lo tomaran en cuenta. Bueno, aquí les tengo unos casos clínicos que quiero mencionar. Aquí tenemos el caso de un delirio hiperactivo. M es el paciente de 68 años de edad sin antecedentes previos de enfermedad mental. En su segundo día postoperatorio, más reemplazo total de cadera derecha, presentó un cuadro de inicio súbito, caracterizado por confusión, temblor leve en extremidades superiores, hay inquietud motora permanente, lenguaje desorganizado y dificultades para mantener y dirigir la atención. Confundía también los diferentes miembros de la familia, afirmaba que una de sus hijas había fallecido recientemente. La enfermera describió que M se arrancaba la venoclisis y que muchas veces intentó levantarse e irse de la habitación. M desconoció también el nombre del hospital donde se encontraba, a pesar de haber ingresado por sus propios medios en los días previos a la cirugía. Se encontraba desorientado en tiempo y afirmaba que era el año 1950. Al tercer día de hospitalización, su desorientación era fluctuante y presentaba cambios en el ciclo sueño-vigilia. En los exámenes paraclínicos realizados, ese día se encontró un sodio de 128, un potasio de 4, un cloro de 100. Se inició la reposición y manejo con antipsicótico atípico y presentó remisión del cuadro el tercer día, o sea, se inició la corrección hidroelectrolítica. En los casos clínicos tenemos también en el delirium hipoactivo. C es una mujer de 80 años de edad que se encuentra hospitalizada por un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad. En el segundo día de hospitalización mostró un marcado descenso de su actividad motora con una tendencia al mutismo o hay un aplanamiento afectivo. Estaba desorientada en el tiempo y no establecía contacto visual con el entrevistador. Tiene un antecedente de administración reciente de codeína, hidroxicina y alprazolam. Veamos, dentro de esos son los factores predisponentes. En los exámenes paraclínicos se encontró leucocitosis de 14.100, con neutrofilia de 77, un sodio de 133, una albúmina de 2.8 gramos sobre decilitro, una glicemia de 57. Se le realizó una resonancia magnética nuclear reportando normalidad. Bueno, luego de la mejoría clínica del cuadro respiratorio, el retiro progresivo de los medicamentos y la corrección del trastorno hidroelectrolítico, la paciente se tornó alerta con una mejor relación con el medio y una recuperación en su funcionamiento. Bueno, aquí tenemos el caso de un delirium mixto.
Es una paciente de 62 años de edad hospitalizada por una infección de vías urinarias complicada. Se interconsulta inicialmente por observar a la paciente de ánimo triste. En la entrevista con la paciente y un familiar se comentan cuadros caracterizados de fluctuaciones en el estado de la conciencia. En ocasiones durante el mismo, dentro de la misma hora pasa de estar muy inquieta a estar totalmente tranquila, pero siempre como desorientada. Refieren que especialmente en horas de la noche presenta una inquietud motora, agresividad heterodirigida y alucinaciones visuales. Ve cosas. Y durante el día presenta una mayor tendencia a estar inmovilizada, así como que si fuera muy juiciosa. Y dicen, bueno, no entendemos por qué pasa esto en la noche y a ciertas horas del día. El personal de enfermería ha tomado como medida de inmovilización los 4 puntos durante el día y el médico ha indicado diferentes ocasiones ansiolíticos, pero sin mejoría. Y vamos a ver por qué esta paciente no mejora, a pesar de que le colocan ansiolíticos, y lo vamos a ver en el manejo. Tomar en cuenta, bueno, características clínicas generales útiles en el diagnóstico diferencial del delirium con la demencia y con la depresión. Tenemos nosotros que en el delirium vemos, muy brevemente vamos a ver esto, es de inicio agudo, episodio fluctuante, es reversible, predomina la hipopropexia, hay la habilidad afectiva, irritabilidad, alucinaciones, delirios, etc. En cambio, en la demencia, veamos, esto, el paciente puede estar ya con antecedentes demenciales y hacer un delirio. Pero por eso en la historia clínica vamos a entrevistar si el inicio fue insidioso, que la evolución ha sido progresiva y es irreversible. Fíjense que las cosas de demencia, cuando yo entrevisto a los familiares, ya me ha pasado que ya el paciente ya traía los cuadros de demencia, pero ellos no se habían percatado y pensaron que era algo normal de la edad. Pero cuando ya se vuelve a entrevistar y se es más acucioso y hay que saberlo preguntar, ya, sí, pasaba esto, porque ellos dicen, no, es primera vez. Entonces, con esto de la demencia, sí, detengámonos un poquito a investigar bien, porque los familiares también les cuesta, como ellos no lo ven como normal, como repito, entonces, dar con esta información. Hay predominio de alteración de la memoria de hace tiempo, puede haber depresión, muchas demencias pueden debutar con una depresión antes. Pueden haber alucinaciones visuales auditivas, si las hay, y delirios de prejuicios, si es que lo hay. O sea, me están haciendo daño, mis hijos me maltratan, la muchacha de la casa me roba, o sea, tienen muchos delirios de prejuicio. Y también, miren, la depresión es otro factor que traje como como diagnóstico para determinarla dentro de lo que es la diferencial, el inicio variable, episódica y crónica, es circadiana, es reversible o puede ser recurrente a lo largo de la vida del paciente. Hay predominio también de hipopropexia, hay tristeza, falta de sentido, irritabilidad. En casos graves ya tenemos en la depresión alucinaciones que pueden ser auditivas y pueden haber delirios, pero esto ya es en depresión grave. Dentro de otros factores, en diagnósticos diferenciales, tenemos que ser la esquizofrenia, trastornos de personalidad, ficticios, pero eso no los coloqué porque no es muy infrecuente. Bueno, ahora entrando en materia sobre lo que es el tratamiento. El tratamiento del delirio se va a basar en intervenciones no farmacológicas y farmacológicas y se inicia al momento de establecer el diagnóstico. El delirium puede ser reversible hasta en un 50% en los casos y su tratamiento de fondo consiste siempre en tratar su etiología de base. Aquí les coloqué, a pesar de que la charla va a ser el manejo del delirium en la unidad de emergencia, es importante que tomemos en cuenta el tratamiento no farmacológico. Bueno, acuérdense que dentro del paquete, las medidas no farmacológicas, está el cuidado médico, la reducción de los fármacos precipitantes, es que van a ingresar al paciente y tratarlo adecuadamente, la prevención de la constipación, que es una de las complicaciones que vamos a ver también con frecuencia, y la remoción oportuna de catéteres, o sea, entre menos catéteres hay que colocar los más necesarios. Y la evaluación es de identificar las causas, el riesgo del dolor, delirio,
Fíjense que aquí la regulación del medio externo, sé que en nuestros hospitales va a ser muy difícil, pero tenemos que hacer un manejo ambiental para que también se le logre regular el sueño, pero en realidad que las lámparas están encendidas todo el día. Y la corrección de los déficits sensoriales, en ese caso, pues si se le podrían, un paciente puede lastimarse si usa lentes y si tiene su aparato auditivo, pero hay que ver en la medida posible qué es lo que se le podría proporcionar, y regulación de las medidas de restricción. Esto más adelante lo voy a mencionar también, pero nosotros si sujetamos un paciente, en algunos puntos tenemos que estar revisando continuamente que el paciente no se le ponga morados los miembros, que no tenga lacerado, que si nosotros lo sujetamos tiene que ser acolchonado. Algunos se sueltan, ¿verdad? Pero la verdad que se puede lastimar un paciente si no somos cuidadosos en lo de la contención física. Bueno, y aquí pues no me voy a detener más. Intervenciones cognitivas e intervenciones motoras con el movimiento. El paciente tiene que estar lo más pronto posible en la movilización. Bueno, vamos a entrar en cuanto al tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, la elección son los antipsicóticos. Y dentro de este grupo existen los antipsicóticos típicos y los atípicos. En general, el haloperidol ha sido el medicamento más utilizado y el que en múltiples estudios se ha demostrado ser eficaz y seguro, tener un bajo perfil de efectos anticolinérgicos, pocos metabolitos activos, pocos efectos sedantes, y la ventaja es que tiene la presentación en vía oral y parenteral. Bueno, en intramuscular preferiblemente se coloca el músculo deltoides al músculo glúteo. De las recomendaciones dadas, si en dado caso pues no se puede, pues se puede poner en el glúteo, pero preferiblemente es en el deltoides. La vía endovenosa es la más segura para el paciente que está paranoide, porque el dolor reiterado de inyecciones intramusculares pueden aumentar la vivencia paranoide del paciente y así pues dificultar también la interpretación de las enzimas musculares que pueden causar menos efectos y pueden causar menos efectos extrapiramidales. Deteniéndome en esto, es que el paciente siente que lo están atacando, que lo persiguen, que lo están dañando y lo estamos inyectando, va a sentir que lo estamos colocando cuchillos, lo estamos apoyando dentro de su vivencia, de su delirio. Y esto nos puede aumentar más el pelee y luche para poderlo medicar. Y como sabemos, pues se pueden aumentar las CPK si estamos mucho con inyecciones intramusculares. Ya más adelante menciona ahí que en realidad la vía endovenosa, la FDA no la ha aprobado, el uso endovenoso, pero en otras literaturas mencionan que sí se puede utilizar de forma juiciosa. El delirio asociado a compromiso de la circulación proximal, puede dar un riesgo de shock. Y por eso es preferible la vía endovenosa, ya que la absorción de los músculos distales puede ser escasa debido a que hay un compromiso en la circulación. Hay que tomar en cuenta este punto. Antes de administrar haloperidol vía endovenosa, la vía debe enjuagarse con 2 ml de solución salina normal. ¿Por qué? Porque en casos como la fenitoína y la heparina precipitan el haloperidol, por lo cual no debe mezclarse. Bueno, la dosis recomendada, como yo mencionaba, del uso parenteral de forma endovenosa, ya lo mencioné, no está aprobada por la FDA. ¿Y por qué? Porque, y menciona aquí que debe procurarse no utilizarse la vía endovenosa en pacientes con problemas cardíacos debido al riesgo de hipotensión. ¿Cómo vamos a utilizar el haloperidol? Yo les he traído 2 formas de medicar. Pero la primera, reconocida por el Manual de Massachusetts en Psiquiatría para Hospitales Generales, menciona que la primera embolada de haloperidol puede oscilar entre 0.5 y 20 miligramos. Perdón, aquí es miligramos. Entre 0.5 y 20 miligramos, no ml.
pero lo habitual es entre 0.5 miligramos en ancianos y 2 miligramos en casos de agitación leve, 5 miligramos en agitación moderada y 10 miligramos, perdón, los ml en agitación intensa. Solo debe aumentarse la dosis después de infructuosos intentos en dosis menores. Entonces, el ajuste de la dosis del haloperidol se hace en intervalos de 30 minutos. Y pongamos aquí el ejemplo. Si una dosis de 5 miligramos no basta para calmar al paciente agitado, en el plazo de 30 minutos le puedo administrar 10 miligramos. Entonces, si nos fijamos, tenemos 2 miligramos para agitación leve, 5 para agitación moderada y 10 para agitación muy intensa. Esperamos 30 minutos y si el paciente sigue agitado, si yo coloqué 5, puedo colocar 10 miligramos nuevamente. El objetivo es tranquilizar totalmente al paciente, no parcialmente, solo porque si lo tranquilizamos parcialmente, entonces el paciente se va a volver a agitar y va a haber necesidad de seguir colocando haloperidol en dosis excesiva. Ahora, el haloperidol puede combinarse cada 30 minutos con una dosis de lorazepam, empezando por 1 o 2 miligramos. O sea, podemos hacer esta combinación, pero de preferencia hay pacientes que se logran tranquilizar con el haloperidol. Si hacemos esta combinación, la ventaja del lorazepam se aprecia entre 5 a 10 minutos en el efecto sobre la agitación. Otras opiniones combinan, dicen, se pueden combinar 2 medicamentos en menor dosis, o sea, se puede combinar la lorazepam con el haloperidol en menor dosis. Lograda la calma, solo se va a repetir la administración si se vuelven a surgir los signos de agitación. O sea, si el paciente se tranquilizó con esa sedación parenteral, pues lo podemos dejar ahí. Ahora, idealmente, la dosis total del haloperidol del segundo día debe ser una fracción de la primera. O sea, nosotros podemos colocar al segundo día fracción total de haloperidol, en total haloperidol ya sea parenteral, pero menor dosis de la que utilizamos el primer día. Ejemplo, si para tranquilizar al paciente me sirvieron 15 miligramos, puedo utilizar 10 miligramos. Aquí también tenemos lo siguiente. Una vez alcanzada la lucidez, se puede prevenir el delirium por las noches con dosis pequeñas de haloperidol de 1 a 3 miligramos oral. Ya lo podemos dar oral en menor cantidad. Según otra literatura que encontré, que también es muy válida para la sedación, la dosis de 1 miligramo a 2 miligramos cada 4 a 8 horas y 0.25 a 0.5 miligramos en ancianos, según el estado psicomotor del paciente, se puede utilizar esta dosis. Se recomienda la dosis bajas e ir titulando lentamente la dosis requerida para el manejo de los síntomas. Bueno, les traigo aquí en cuanto a la clorpromacina, que la utilizan aquí en el Hospital Rosales y también la utilizamos en el Hospital Psiquiátrico y en otros hospitales. La dosis es de 25 a 50 miligramos intramuscular cada hora y podemos colocar, o sea, se pone cada hora, ¿verdad? Puede ser máximo 2 y de ahí podemos colocar un esquema cada 6 o 12 horas el primer día. Y del día siguiente hay que valorar siempre disminuir la dosis el segundo día. Este es un esquema. La dosificación por el manual de Massachusetts en el área de psiquiatría menciona que se puede utilizar 10 miligramos vía endovenosa y es seguro eficaz. O sea, 10 miligramos vía endovenosa. Si nos fijamos, la dosis es bastante pequeña, pero es notablemente eficaz por su potencia alfa. Puede ser peligrosa en pacientes gravemente enfermos, porque uno de los problemas que tiene la clorpromacina, si se utiliza endovenosa intramuscular, es que puede dar una resistencia periférica total y provocar una caída del gasto cardíaco. También para tranquilizar al paciente con delirium puede utilizar dosis de clorpromacina en dosis de 25 a 50 miligramos durante el día. Factor importante que les traigo acá. Al tratarse de pacientes médicamente enfermos, existe un mayor riesgo de interacción con los medicamentos de base y puede tener una mayor susceptibilidad a presentar efectos extrapiramidales. Si no se logra terminar esta
esta presentación haré en otros 10 minutos. Me detendré para hablar mucho sobre los efectos secundarios de los antipsicóticos y qué hacer si se dan. Bueno, dentro del problema de los antipsicóticos, especialmente el haloperidol, es el riesgo de arritmias cardíacas, especialmente con dosis altas, porque puede prolongarse el QTc y en algunos casos puede hacer arritmia de torsades dipolantes. En general, esto puede ser en dosis mayores a 35 miligramos al día por vía parenteral. Así de que esta recomendación es que debe realizarse un electrocardiograma previo al inicio y un monitoreo continuo para su uso. Y en caso de prolongarse por encima de 400 milisegundos o mayor al 25% del inicial, hay que suspender inmediatamente ese fármaco y remitirlo a cardiología. El haloperidol nos puede ayudar mucho, también la clorpromazina, pero hay que tomar en cuenta esto que menciono. En estudios de pacientes que requieren el uso del haloperidol en infusión continua, o sea, puede hacerse también el siguiente mecanismo para sedar. Pacientes que requieren más de 8 miligramos a 10 miligramos de haloperidol se pueden colocar en bolos de 24 horas o más, 10 miligramos por hora por cada 5 horas consecutivas. Se sugiere iniciar con un bolo de 10 miligramos endovenoso seguido de una infusión continua de 5 a 10 miligramos por hora. Este también es una forma muy adecuada para poder ayudarle a un paciente con delirio. Les he traído, por lo que ven, 3 formas de poder sedar. Aunque la que yo más me inclinaría es la que les mencioné, donde estaban las dosis, estas dosis, ¿verdad? Esas son las con las que más me inclinaría, pero se pueden hacer las siguientes que mencioné. Bueno, hablando de los antipsicóticos atípicos en el manejo de trastornos psicóticos o también en el delirio, su mecanismo de acción es más selectivo y tiene menos efectos secundarios que los antipsicóticos típicos. Tenemos la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, aunque hay más. Aquí tenemos que el uso de la risperidona en casos de agitación es de 0.25 a 0.5 miligramos cada 4 horas. La olanzapina en casos de agitación hasta 20 miligramos al día. Se puede dar 10 en la mañana y 10 en la noche. Pero aquí, para mí, para sedar un paciente con un problema de delirio, es de iniciar con dosis baja, de 5 o 10 miligramos. La quetiapina también se puede utilizar de 25 a 50 miligramos cada 4 horas. Aquí menciona hasta un máximo de 600 al día, pero hay que ser muy juiciosos, hay que ir viendo si el paciente está muy sedado, si no se ha hipotensado. En los libros mencionan la ciprasidona, yo aquí no la recomiendo porque con los años demostró muchos problemas a nivel cardiovascular. Ahí solo se las menciono, que la marca Jodon no la recomiendo. Bueno, todavía faltan muchos estudios para ver si los antipsicóticos atípicos pueden ser utilizados en cuadros de delirio. Yo he tenido muy buena experiencia con la Zyprexa parenteral, donde el paciente lo tranquiliza, ¿verdad? Y logra un mejor efecto en el paciente con menores riesgos extrapiramidales. Aquí les traje una tabla del tratamiento farmacológico, manejo farmacológico en delirio, con el haloperidol, que es un antipsicótico típico, la risperidona, la típico, y mencionan aquí las dosis. Les dejo esta tabla, no me voy a detener por el tiempo, y porque ya lo mencionamos, y los efectos adversos. Pero sí les quedaría para que ustedes la pudieran revisar más lentamente. Como por ejemplo, vuelvo a repetir aquí, el haloperidol se puede utilizar de 0.25 perdón, a 1 miligramo vía oral intramuscular, y esta menciona subcutánea, pero no hay mucha evidencia en estudios con subcutánea. Y se menciona que de preferencia tiene que tener un monitor y puede darse esta dosis cada 4 horas o según la agitación. Bueno. Esto para que nos quede, nos puede servir. Si tienen alguna duda, pues estoy a las órdenes. Creo que no coloqué mi correo electrónico.
Las disculpas, pero por medio de Susana me pueden contactar si tienen alguna duda, quieren que les amplíe más sobre esto. Bueno, en caso de pacientes con agitación psicomotora que no responden al manejo únicamente con antipsicóticos, se recomienda el uso de benzodiazepinas. Lo más recomendable es la lorazepam a dosis de 0.5 miligramos a 1 miligramo cada 6 horas, debido a que su vida media es corta, hay ausencia de metabolitos activos, hay una menor interacción al metabolarse por la vía de conjugación hepática. Esta es una gran ventaja de esto último que mencioné de la lorazepam. Mencionan aquí que en casos de difícil manejo de agitación psicomotora, falla respiratoria y tormenta tiroidea, fíjense en estas características bien especiales, se recomienda el uso de relajantes musculares y ventilación mecánica, porque esto va a mejorar inmediatamente el aporte de oxígeno, disminuyendo el ejercicio del músculo esquelético y además de usar opioides si se asocia con dolor. Existen otros tipos de medicamentos no antipsicóticos que se han usado en el manejo del delirio. Y tenemos el ácido valproico, que tiene en un estudio donde se demostró que su uso efectivo para el control de la agitación psicomotora sin alterar el estado de la conciencia. Se puede utilizar de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día, de 2 a 3 veces al día, con niveles terapéuticos de 50 a 100 microgramos por ml. El ácido valproico viene en jarabe y también viene en tabletas de 250 y 500 miligramos. El uso de colinéricos por la teoría de la disminución de los niveles de acetilcolina en pacientes con delirio han demostrado que solo son efectivos cuando la causa del delirio es la ingesta o intoxicación por anticolinérgicos, como es la atropina o la escopolamina, con el fin de revertir el efecto. Las dosis usadas son las siguientes. En la fisostigmina se utiliza 0.16 a 2 miligramos endovenoso o intramuscular y se puede continuar con 3 miligramos cada hora. La tacrina de 30 miligramos endovenoso y también se puede utilizar el donepezil. Bueno, punto importante acá. Delirium por abstinencia de sustancias psicoactivas. Es el tratamiento del delirium por abstinencia de sustancias, especialmente el alcohol. La opción que se debe escoger son las benzodiazepinas. Y van a existir 3 tipos de métodos para su administración. La primera es usar dosis altas con posterior mantenimiento de 3 a 7 días. Se inicia con benzodiazepinas de vida media larga, como el diazepam, en dosis de 10 miligramos endovenosos cada hora hasta que exista una sedación del paciente con disminución de los síntomas. Luego se disminuye el 25% de la dosis al día siguiente y se van a suspender al 4º o 7º día. También se puede utilizar la lorazepam en vida media corta en dosis de hasta 8 miligramos. Está el otro esquema, que es el esquema de dosis fijas, que se va a administrar las benzodiazepinas de vida media larga, como la diazepam o el clordiazepóxido, a dosis altas, cada 1 a 2 horas, que al parecer van a disminuir rápidamente los síntomas de abstinencia y la posterior búsqueda de la sustancia. También se puede utilizar la lorazepam en dosis de 1 a 3 miligramos cada 6 horas. El tratamiento de síntomas, o sea, si recordamos acá hablamos, que el delirium puede manejarse cuando es por sustancias, como el alcohol, con dosis altas, con esquema de dosis fija, y tenemos esta de tratamiento para síntomas. Se usa diazepam 20 miligramos, el cual se repite hasta disminuir los síntomas de náuseas, temblor, ansiedad, agitación, desorientación. Menciona aquí que se puede utilizar en estos casos carbamazepina en dosis de 400 a 600 al día, y créanme que esto ayuda bastante a los pacientes con problemas de alcoholismo o uso de drogas por las características de la carbamazepina, y podemos utilizar también beta bloqueadores como el propanolol y el atenolol, mencionando que es cuando casos de uso de sustancias. El delirium en pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH,
Se recomienda la combinación de antipsicóticos con benzodiazepinas de acción corta como la lorazepam. El delirium con pacientes quemados, aquí es un punto importantísimo, ya que sabemos que son lesiones de quemaduras que siempre van a estar bien presentes en pacientes con quemaduras. Hasta un 70% pueden presentar delirios en la fase aguda de la enfermedad, la cual pues va a estar asociada a estas causas multifactoriales como la hipoxia, la hipovolemia, el desequilibrio electrolítico, la sepsis, la acidosis. Y entonces el manejo del delirio debe de ser óptimo, ya que en general va a tener un compromiso sistémico y metabólico importante, como cualquier gasto energético asociado fácilmente a las complicaciones que va a traer este tipo de situación. Por lo tanto, el uso de las benzodiazepinas asociados con antipsicóticos es la indicación. Según el grado de agitación del paciente, también se puede recomendar el siguiente esquema. No lo voy a mencionar todo, pero aquí tenemos, mira, uso de haloperidol y lorazepam. Si el tiempo inicial, podemos iniciar con 2 miligramos de haloperidol, si es leve la agitación. Y en 30 minutos, si persiste, 5 miligramos de haloperidol y 2 de lorazepam, según esto. Pongamos otro ejemplo. Aquí sí tiene una agitación severa. Puede utilizar 10 miligramos de haloperidol con 2 miligramos de lorazepam. En 30 minutos, puedo dar 20 miligramos de haloperidol y 2 miligramos de lorazepam si el paciente sigue intranquilo o muy agitado. Todo para evitar que exista más gasto energético y las complicaciones. Esta tabla se las dejo para no explicarlo muy a fondo, pero les queda a ustedes. Bueno, no sé si en la siguiente diapositiva se me va a cortar, porque creo que ya casi llegamos a más de 40 minutos. Si se interrumpe, pues voy a hablar de algo muy importante, que son los efectos secundarios del uso de los antipsicóticos. No por eso que tengamos estos efectos que yo voy a mencionar, no los vamos a utilizar. Si los utilizamos de forma juiciosa, clínica y adecuada, tomando en cuenta las características de las complicaciones médicas que ya trae el paciente, más lo que no estaba presente y aparecen este tipo de, digamos, síntomas o efectos secundarios, podamos corregirlos a tiempo. Bueno, en personas con acaticia, que puede dar el efecto del neuroléctico, existe una sensación evidente de una intranquilidad expresada por la aparición de movimientos incontrolables. O sea, el paciente no se puede controlar, se siente desesperado, intranquilo, no puede estarse quieto. Aquí les traigo una tabla donde los efectos antipsicóticos típicos y atípicos que nos puede dar estas molestias, que son una sedación, cuando no se busca, si el paciente se seda, puede hipotensarse, hay una rigidez muscular bien característica, tenemos que estar muy atentos, que es una característica bien frecuente. Pueden haber temblores, le pueden ver las puntas de los dedos de las manos con temblor. Si le dicen que abran la boca, le pueden observar la lengua, también un leve temblor en la lengua. Pueden aparecer tics que el paciente no tenía. Hay una sensación de abatimiento, de desesperación. Pueden manifestar los efectos anticolinérgicos como la boca seca, continuamente hasta se le pueden hacer llaguitas, estreñimiento. Si el paciente pues está atento o está más despierto, visión borrosa, va a tener retención urinaria y alteraciones cardíacas. Por eso la importancia de tomar un electrocardiograma previo. Puede también tener reacciones alérgicas. Aquí en las alteraciones hormonales, pues no las menciono mucho porque estamos con el paciente en el manejo agudo y es lo más importante, que pueden tener alteraciones de sus hormonas tiroideas y un aumento de prolactina hasta dar galactorrea, ginecomastia, pero eso más a largo plazo. En las alteraciones neurológicas sí pongamos mucha atención porque va a haber un extrapiramidalismo farmacológico, la acaticia, que es inquietud de las piernas, mencioné en la otra diapositiva, y reacciones disinéticas agudas y tardías. Y el síndrome neuroléptico maligno, lo cual lo explico en las siguientes diapositivas. La disinesia tardía es un efecto no deseado que se va a caracterizar por movimientos involuntarios de la boca. Es como que viéramos un conejo moviendo constantemente la boca. Eso lo vamos a ver en el paciente.
moviendo la lengua, los párpados, como sus tics, mueven el tronco de forma incontrolable a otras partes del cuerpo. Pueden presentarse también en pacientes que reciben antipsicóticos por largos periodos de tiempo. O sea, pueden traer un paciente así, pero esto es bien característico, la discinesia tardía. Pueden haber también esta inquietud, una energía nerviosa, contracciones musculares severas, que lo vamos a ver en el síndrome neuroléptico maligno. Hay pacientes que hasta se arquean. Puede haber una rigidez en la lengua, cuello torcido. Fíjense, los pacientes, yo vi muchos casos de que el paciente como torcía el cuello y la espalda se le doblaba, como les decía, como un arco. Cuidado con la lengua porque pueden llegársela a morder y a herírsela. Bueno, los temblores, los movimientos incontrolables que ya hablé. Una respiración rápida, irregular, con gruñidos, jadeos o suspiros. Fíjense que esto es muy poco frecuente, pero sí yo lo he observado. Si ustedes empiezan a ver que el paciente está con muchos jadeos o suspiros y está con neurolépticos, pongamos atención. Y voz débil, babeo, expresión facial escasa e inexistente.